Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pablo, ¿cómo has estado viendo la sesión de hoy? Bueno, más que la sesión, aprovechando ya el cierre de semana, ¿con qué te quedas, sobre todo después de recapitular, ¿no?, este cierre de las bolsas europeas? Bueno, hablando de mercados en general, evidentemente el protagonismo lo tienen las criptomonedas, ¿no? Hemos asistido a correcciones espectaculares a lo largo de los últimos, hace 2 días, veíamos cómo perdían muchas de ellas la mitad de lo que van en una sola sesión. Y tras ese desplome, pues una recuperación interesante. Existe una correlación relativamente interesante también entre las criptomonedas y las bolsas, porque al final el sentimiento de los inversores se plasma en distintos activos, ¿no? Y normalmente las criptos suelen adelantar lo que ocurre luego en la bolsa. Eh, los datos macro que hemos visto publicados durante la semana, quitando Japón, que han sido bastante decepcionantes, pero llevan siendo decepcionantes mucho tiempo, no solamente después del COVID, sino desde hace ya años y años. Lo cierto es que por fin hemos visto el resurgir del sector servicios en Europa, ese PMI de servicios que le estaba costando tantísimo recuperarse, mientras que el PMI industrial lo estaba haciendo muy bien. Finalmente ha mostrado una lectura muy fuerte y está muy en consonancia con lo que esperábamos de que tan pronto se acabasen los confinamientos y el proceso de vacunación permitiese una vuelta a la normalidad, pues el sector servicios empezaría a sacar pecho y a demostrar que lo que se ha vivido en Estados Unidos también se va a vivir en el bloque europeo, ¿no? Por tanto, yo creo que encaramos los próximos meses muy positivos desde el punto de vista de datos. Y luego ahí tenemos el pero famoso, que es la inflación, ¿no? Hemos visto datos otra vez esta semana de costes de PPI, de costes de fabricación muy elevados en Alemania y en otros países europeos, lo cual quiere decir que va a haber presiones inflacionistas que van a seguir, no solamente las del mes pasado, que ya sorprendieron al alza. Tenemos España y Alemania con datos de inflación ya en el 2%, que es el nivel que le gustaría al Banco Central Europeo. A nivel agregado todavía por debajo en 1,6, pero no sería nada raro que con el efecto base que falta todavía del mes próximo vayamos a ver inflaciones en el objetivo del Banco Central. A partir de ahí va a ser crucial, ¿no?, el mensaje que nos puedan mandar, si continuamos o no continuamos con la hipótesis de que vamos a tener tipos al 0% otros 2 años. Yo creo que es inviable. Y hemos tenido un ejemplo esta misma semana en la reunión del FONC de la Reserva Federal, donde varios consejeros han dicho que, por un lado, no entendían o no querían seguir comprando bonos hipotecarios teniendo en cuenta lo caliente que está el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Por otro lado, algunos decían que los riesgos de inflación tal vez sean más permanentes de lo que inicialmente tenían pensado, dado los cuellos de botella que hay en determinados procesos de fabricación, como por ejemplo los semiconductores. Estaban poniendo de manifiesto que tal vez hay que empezar a plantear retirar estímulos monetarios en forma de QE antes de lo previsto, y tan pronto como el mercado reaccionó negativamente, Jerome Powell, el presidente de la Fed, salió en una rueda de prensa inmediatamente diciendo que se les había entendido mal, que no hablaban de retirar estímulos, sino de sentarse a hablar si habría que empezar a plantearse la retirada. Nos están tratando con algodones, eso hace que el sentimiento positivo siga reinando en las bolsas y entre los inversores de renta variable. Otro factor que me parece que es crucial es que hay que remontarse a 1999 para ver una correlación directa entre bonos y bolsa. No, antes nunca habíamos tenido algo similar a lo que estamos viendo ahora. Evidentemente, 1999 no es un año especialmente bonito que recordar, porque es el último año antes de un gran desplome como el que ocurrió en el año 2000. Creo que vamos acumulando un montón de datos que pueden plantear problemas, pero hoy por hoy el comportamiento en las bolsas sigue siendo extremadamente positivo. Yo creo que, igual que estábamos alertando del riesgo en criptomonedas y llevamos un tiempo alertando del riesgo en bolsas, las criptomonedas han corregido un 50% en un movimiento visto y no visto. Creo que hay que seguir siendo cauto con el tema de la bolsa. No quiere decir que haya que vender, no quiere decir que haya que liquidar posiciones, pero sí que hay que tener stops, sí que hay que protegerse ante la eventualidad de que un dato macro que salga más elevado de lo inicialmente previsto pueda desencadenar una reacción agresiva por parte de los vendedores que haga que la corrección se produzca en un periodo de tiempo muy, muy corto y que no dé tiempo a reaccionar, sino.
Interesante el apunte de esa correlación entre bonos y bolsa, remontándonos al año 1999, ese preludio, ¿no?, de ese desplome que vimos después en bolsa. Pablo, yo te quería aprovechar esta ocasión también para preguntarte por una de las últimos mensajes que hemos conocido por parte del Fondo Monetario Internacional, ligándolo también un poquito a cómo la Reserva Federal nos está tratando entre algodones para, bueno, en vistas a salir, ¿no?, un poco de esta situación en la que nos estamos ahora, teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria. El Fondo Monetario Internacional lo que hoy ha dicho ha sido que se van a necesitar 50.000 millones de dólares para salir, para terminar con la crisis del COVID-19 en el año 2022. Lo que ha propuesto es que los países más ricos donen 35.000 millones a fondo perdido y luego los otros 15.000 irían en formato préstamos. Este tipo de anuncios, ¿qué tipo de calado pueden tener cuando miramos sobre todo pues la evolución de los mercados, la reacción que puedan tener los inversores? Yo creo que por el lado de la solidaridad tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si estamos planteando un reseteo del modelo económico y social que tenemos, lógicamente tenemos que buscar el apoyo de aquellos países que no tienen los mismos recursos que tenemos los países desarrollados. Me parece que eso es algo que éticamente nadie va a cuestionar. El tema de cómo financiamos eso es otro tema muy distinto. Parece como que hemos encontrado la panacea de si hace falta dinero lo creamos, ¿no? En Europa hace falta un paquete de 750 billones, bueno, pues se crea. Digo, bueno, ¿qué significa se crea? No se crea simplemente significa que emitimos unos bonos. Y dices, vale, y si no te los compran, igual los compra el Banco Central Europeo. La deuda actual de Estados Unidos, uno de los principales compradores de la deuda actual de Estados Unidos es el propio Banco Central de allí, que es la Reserva Federal. Y uno de los principales compradores de los bonos japoneses es el propio Banco de Japón. ¿Qué quiere eso decir? Que hemos entrado en una dinámica donde cada vez que necesitamos dinero, en lugar de como una empresa haría, que es plantearse cuáles son sus ingresos y sus gastos y si tiene que gastar en algo tendrá que reducir gastos de otra cosa o generar más ingresos, nosotros nos estamos acostumbrando a algo muy peligroso y es no cuido los gastos, por eso cada vez tenemos un déficit más alto. No España, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Australia, China, todos los países del mundo tienen cada vez un déficit mayor. Y entonces, ¿por qué no lo cuidan? No lo cuidan porque se creen que no hace falta cuidarlo, porque en la medida en que tengas un banco central que puede crear dinero de la nada y comprarte con ese dinero que crea la deuda que tú emites para poder financiar este tipo de cosas como las que me preguntas, pues vía ancha y no hay ningún problema. Pero evidentemente, claro que hay un problema. Y es un problema que vamos a descubrir tarde o temprano. Es un problema de no existir ese problema ya lo habríamos hecho durante los últimos siglos, la solución a todas las penurias, ¿no? a la falta de alimentos de determinados países o de cierto sector de la población, a la falta de dinero para realizar I+D, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un velo en la cara que nos han puesto últimamente a raíz del COVID de no hay problema. ¿Cuántos son 50.000? Pues 50.000. 750, 750. Biden dice 2 billones o 2 trillones de dólares, 2 trillones de dólares. ¿Que ahora quieres otros dos? Y dices, oiga, señores, esto hay que pagarlo, esto hay que devolverlo. O sea, aquí no existe el disponer de capital sin que tenga un coste. Y eso es lo que hace que yo tenga una visión tan negativa en el largo plazo, que creo que va a haber un momento que va a haber que pagar esto. Y no lo vamos a poder pagar con crecimiento, porque el crecimiento económico basado en deuda es un crecimiento económico que no es sostenible. Y la mejor demostración es que Japón, desde que entró en este paradigma, tiene ya una deuda sobre el PIB de aproximadamente un 260%, ha tenido 8 recesiones en los últimos 20 años, una cada 3 años. No es un modelo económico a perseguir, es un desastre. Por tanto, cuando veo estas cosas pienso, por el lado de la solidaridad, genial, claro que tenemos que hacerlo, pero por desgracia intentaremos extraer el dinero necesario para hacer esa donación de la forma peor, que es la que estamos utilizando desde que empezó el tema del COVID, pero es que ya antes lo hacíamos. Lo que ocurre es que ahora hemos triplicado o cuatriplicado la apuesta. Antes lo hacíamos en pequeñas dosis o dimensiones, ahora lo hacemos a lo grande.
Desde luego, da la sensación de pozo sin fondo, casi. Pablo, una última cuestión. Conocíamos esta tarde ese cese forzado por parte del Gobierno al presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril Martorell, que bueno, estaba al frente de la compañía desde el año 2015. Todavía se desconoce quién va a sustituirle, pero hoy Indra ha cerrado con pérdidas cercanas al 8%, un 7,9%. En estos momentos, si miramos la compañía, se abre una nueva etapa prometedora, suscita dudas. Bueno, yo creo que la reacción, siempre que hay incertidumbre, el inversor reacciona de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando una noticia se ve venir, no es un problema, porque se va filtrando, ¿no? Es un poco lo que intentan hacer los bancos centrales, de avisarnos así con mucha antelación de lo que puedan hacer. Pero cuando te llega una noticia de golpe y porrazo y no te lo esperas, evidentemente la reacción inicial que toman los inversores es bajarse, ¿no? Es como decir, bueno, hasta que vea cuál es el nuevo rumbo que toma esto y descubro el proyecto de la compañía a partir de ahora, la decisión más razonable es reducir riesgo, ¿no? Y es algo que lleva inherente no al tema de Indra, lleva inherente a cualquier compañía. Cada vez que hemos visto un movimiento corporativo importante a nivel de management en cualquier compañía, cuando no se preveía que fuese a suceder, es rarísimo que veamos una reacción positiva, salvo que la compañía lo estuviese haciendo espectacularmente mal y la dimisión del responsable se vea como un relief rally, ¿no? Como un poco decir, menos mal, ya se lo han quitado encima, ¿no? Pero son casos muy concretos. Normalmente todo lo que son movimientos de incertidumbre pues llevan aparejados este tipo de correcciones en el valor. Desde luego, pues nos quedamos con esa reflexión final. Muchísimas gracias por el análisis, Pablo Gil, desde XTV. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.